Gracias a Dios que nos permite llevar adelante esta actividad planeada por la iglesia en este lugar. Y muy contentos también de que podamos atender la palabra de Dios y recibir, si es posible, si hay personas entre nosotros que nos visitan, pues agradecerles y decirles que estamos en la mejor disposición de ayudarles y que Dios les bendiga y les prospere por este tiempo que dedican a las cosas de Dios junto con nosotros. En el libro de Génesis, capítulo 3, en el versículo 9, una pregunta que tiene que ver con todos, con cristianos y con no cristianos. Una pregunta que Dios hizo al primer hombre después de que ellos habían desobedecido lo que Él les había mandado. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Hermanos, uno de los temas que comúnmente están en la mente de la gente mayormente a cierta edad, mi edad más o menos de mi esposa, es el tema de la salud. Mucho se oye acerca de la salud, de los tratamientos, de las consultas al médico. Y debemos de ser optimistas nosotros con la cuestión de la salud, de este tema. Hay una anécdota de un hermano, esto fue cierto, los hijos lo llevaron al médico. Y cuando salió de la consulta, los hijos que estaban preocupados le preguntaron y dijeron, ¿qué fue lo que dijo el médico? Dijo, no se preocupen, creo que no me voy a morir pronto. Me dijo el médico que nos veíamos aquí en 3 meses. Lo tomó con humor, ¿verdad? Hay que ser optimistas. Y que estos otros temas que hay en el mundo que no nos acaparen tanto, nosotros tenemos un asunto mucho más importante. Decía, hay mucho interés en el tema de la salud, sobre todo en cierta edad. Pero ¿qué de la condición espiritual? Nos importa mucho la condición física, pero ¿qué de la condición espiritual? Sabiendo que Dios es omnisciente, todo lo sabe, es omnipresente, es sencillo entender que la pregunta no tenía que ver en cuanto a la ubicación de Adán y Eva que andaban escondiéndose en los árboles. Dios sabía en dónde estaba. Pero esta pregunta tiene que ver con su condición espiritual. Y nosotros no podemos interesarnos en la salvación de nuestra alma y no vamos a procurar buscar la fe verdadera, como decíamos en el primer tema, si no nos interesamos en la condición, en nuestra condición espiritual, ya que Dios ofrece solución, pero el hombre necesita saber cuál es su condición espiritual y buscar, desde luego, en Dios. Vamos hablando de la condición espiritual del hombre. Y vemos aquí, hermanos, que Adán y Eva fueron separados de Dios por la desobediencia. Y después de que Dios les dio la oportunidad de reconocer, de arrepentirse, preguntándole, haciéndole preguntas acerca de lo que habían hecho, finalmente los expulsa del huerto del Edén.
ya no estaban en esa comunión con Dios. Ya no había relación con Dios, porque ellos así lo determinaron, así lo quisieron. Dios les dio la oportunidad de que aceptaran su falta. Hablando de esto precisamente, y que decía en un principio que tiene que ver con todos, y pensar en cómo estoy yo, cómo está usted delante de Dios, cuál es su situación espiritual. Y de ahí, a partir de ahí, buscar cambiar nuestra condición espiritual. Y sabe usted que los mismos cristianos, no estamos hablando únicamente de personas que no están en las cosas de Dios, sino también los cristianos. Hay diferentes niveles de espiritualidad. Por ejemplo, Pablo en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, habla de débiles, habla de ociosos, ¿sí? Habla de aquellos que están desanimados, de diferentes grupos dentro de la misma iglesia. Diferente su condición espiritual, su espiritualidad. El apóstol Pablo habla a los Corintios, capítulo 3, acerca de su carnalidad. Y les menciona que ellos son carnales, por lo que ellos mostraban celos, contiendas, pleitos. Dicen, no son carnales y andan como hombres. Así que este tema tiene que ver con nosotros también los cristianos. Y personas, si alguien está con nosotros, y también quienes nos escuchan, después de que esta grabación quede ahí, pensar en la condición espiritual que estamos. Vivimos tiempos difíciles. Todos lo sabemos, la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Y todo eso nos muestra lo transitorio de la vida, lo que la Biblia dice, que la vida es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y debería esto hacernos buscar algo más allá de que la vida necesariamente debe tener un propósito más alto, más grande, que no solamente consiste en nacer, crecer, reproducirse y morir, sino que tiene que tener un propósito más elevado. Y interesarse en la condición espiritual nos hace cambiar el rumbo de nuestra vida, indudablemente. Dice aquí en primer lugar que lo que podemos ver según la situación de Adán y Eva es que la presencia del pecado determina la condición espiritual del hombre. Es el pecado lo que nos va a mostrar cuál es nuestra situación espiritual delante de Dios. Desde luego, esto es delante de Dios. La pregunta la está haciendo Dios. Porque yo puedo pensar que estoy bien. Yo puedo pensar que no hay ningún problema con Dios, que yo vivo bien, que tengo una forma, que tengo un estilo de vida, de que no creemos de que Dios vaya a determinar algo mal para nosotros, para el destino de nuestra alma, como decíamos el día de ayer. Así que el pecado es el que cambia la situación del hombre ante Dios. Pero aquí Isaías 62:2, pasaje muy conocido, que aquí que no se ha cortado, Dios le dice al pueblo la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El problema es el pecado. Y es un obstáculo. Y eso es principalmente lo que separa al hombre de Dios.
Adán y Eva estaban separados de Dios, alejados de Dios. El pecado puede hacer que, hermanos, vamos a ver algunas situaciones en que esto se puede ver claramente, de que el pecado puede hacer que iglesias completas no existan ante los ojos de Dios. Tenemos allí Apocalipsis 3, del 1 al 4. En el libro de Apocalipsis, aquí está hablando de una de las iglesias en los mensajes que el Señor envió a las 7 iglesias de Asia. A esta iglesia en Sardis se le dice, en el capítulo 3, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y luego dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Tienes nombre de que vives. Parece que existes, pero dice, ahí estás muerto, estás muerto. Y estamos hablando de una iglesia de Cristo, la única que existía en el primer siglo. Ahora imagínense con los grupos, denominaciones inmersas en el error, en la equivocación. Tenemos ahí, desde luego, que había algunos miembros que se mantenían, que mantenían la santidad, que mantenían la fidelidad, que estaban en la lucha. Pero el Señor a tiempo está buscando que ellos reflexionen, que ellos se den cuenta de su verdadera situación, que se arrepintieran, porque Él puede venir en cualquier momento y no va a haber viaje al cielo. No iban a ir con Él al cielo. Él viene por su iglesia. Apocalipsis 1:10 también, cuando se habla aquí en el capítulo 1, desde el versículo 10, cuando Juan está hablando y da el mensaje acerca de lo que va a hacer en el capítulo 2, empieza a darle los mensajes a las iglesias, pero a Juan se le revela, allí él estaba en el Espíritu en el día del Señor y oyó detrás, dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Está describiendo naturalmente a nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí mismo se nos descifra los símbolos, uno de los símbolos que tienen que ver con lo que estamos hablando, porque está hablando allí de las 7 iglesias. Y a uno, dice, vi 7 candeleros de oro, el 12, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Y luego pasamos al versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra
Y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Representan a las iglesias. Y pasamos ahí al capítulo 2, versículo 5. Y ahí en el primer mensaje a la iglesia en Éfeso, se le dice, después de reconocer las cosas buenas que tenía la iglesia, dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, ¿qué va a pasar? Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Y qué significa eso? Que la iglesia iba a dejar de existir ante los ojos de Dios. Ahí iba a estar la gente ahí reunida sin el Señor. Si ellos no recuperaban su primer amor, no se arrepentían, sino volvían a un estado maduro, a la santidad, como en el caso de la iglesia en Esmirna. El pecado destruye la obra de Dios. Y como decíamos ayer, la gente piensa que está bien, que son salvos. Pero esto no depende de que estemos ahí físicamente, sino que espiritualmente, y que Dios nos identifique y nos vea y diga: ahí están. Se nos da una identificación como iglesia, e individualmente también como cristianos, una identidad que se nos da, un reconocimiento que se nos da como hijos de Dios. Pero eso no necesariamente se puede mantener. Eso depende de la condición espiritual en que nosotros estemos. Y así va a ser. Dice a otra de las iglesias, ¿verdad? Acá en el versículo 17 del capítulo 3, a la iglesia acá en la Odisea: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Miren ustedes, hermanos, la condición que, según, si vemos el trasfondo, que la iglesia en la Odisea estaba en un lugar donde había buena economía. Y naturalmente los miembros estaban bien económicamente. Y pensaban que todo estaba bien, que estaban bien delante de Dios. Las condiciones que vivimos en ocasiones, ya sea físicamente o en cuanto a las condiciones económicas, nos hace pensar que estamos bien delante de Dios. La juventud, con sus fuerzas, con su energía, con la ausencia de padecimientos, se sienten que tienen toda una vida por delante. Eso es lo que da cierta condición, una falsa seguridad, una falsa confianza. Pero la realidad es otra, en lo espiritual. Y a veces, hermanos, nosotros mismos como cristianos nos confiamos, tenemos familia, tenemos hijos que vemos que están muy bien, que van muy bien en la escuela, se enfatiza mucho la educación. En México, a diferencia de antes, que los padres no tenían en su mente tanto la educación de los hijos, hoy se ha extendido grandemente y todo mundo tiene en su mente
que los hijos tengan lo que quizás los padres no tuvieron, la educación o las cosas materiales y la prosperidad y todo, y el bienestar tiene que ver con lo material, con buenas condiciones y buena educación. Y pensamos en eso, pero ¿y la condición espiritual? En la iglesia no son nada. No son nada. No existen ante los ojos de Dios. Hermano, ¿y sabe usted lo maravilloso de Dios? Que cuando nosotros somos cristianos, o venimos a ser cristianos, ahí no importa la educación, ahí no importa la cuestión económica que tengamos, la influencia incluso que podemos tener por algún don, alguna facilidad que tengamos, porque todos, como dice el apóstol Pablo, nosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aquí no somos nada. Aquí no hay títulos, aquí no hay dinero, aquí no hay nada. Somos un miembro más en la iglesia del Señor. Y lo único que nos distingue es el servicio que podemos hacer. Lo que podemos hacer en la obra es lo único que nos puede distinguir de los demás hermanos. No más. A veces en la iglesia batalla porque llega un hermano con cierta posición social y los hermanos le dan, como dijo Santiago, un hermano con un anillo, bien vestido, y le dice, siéntate aquí en la primer banca y al que no es tanto, allá tú vete para allá, siéntate donde puedas. Y también eso existe en la iglesia, de dar cierto reconocimiento a alguien por lo que es humanamente hablando. Pero ante los ojos de Dios, el único miembro o hermana o hermano que se distinguen son los que sirven. Son los mayores, dijo Jesús. Son los mayores. Aquí es donde se reconoce únicamente lo que cada quien hace para el Señor. El pecado puede hacer que iglesias completas no existan, desaparezcan, porque estamos hablando ante Dios, no ante los hombres. Y pueden tener edificios y cientos de gente, cientos de personas, y edificios enormes, pero no existen. Hace años se atrevió, recuerdan, algunos se atrevieron a decir que la iglesia de Cristo surge desde cierto tiempo para acá, ¿verdad? Por los restauradores, ¿verdad? Que de ahí para qué, que porque para allá, de ahí para allá, no hay registro de la iglesia. Imagínense. Si actualmente hay hermanos en un lugar que no sabemos. Hasta hoy, por ejemplo, en México, desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que le puso más atención al registro de las iglesias, por lo que estaba surgiendo, los problemas que estaban surgiendo con sectas y eso. Pero aún así hay muchas iglesias que no están registradas, porque hay requisitos. Y si una iglesia se reúne abajo de un árbol, es una iglesia de Cristo, pero nada más Dios la ve. La historia tiene sus deficiencias como cualquier otra cosa, no registra todo. Y muchas cosas las registra no fielmente como sucedieron las cosas. Por eso aquí, hermanos, una iglesia, lo importante es que Dios nos dé ese reconocimiento. Lo que hace el pecado, estamos hablando de lo que hace el pecado. Miembros muertos. El apóstol Pablo, hablando de las viudas, las que la iglesia podía y debía de ayudar, habla de que las viudas jóvenes
no deben ser ayudadas. Porque hay la viuda, dice allí 1 Timoteo 5:6, leyendo ese pasaje, y más adelante el apóstol Pablo dice que lo que deben hacer las mujeres jóvenes es casarse. Si tienen todavía una vida, son jóvenes, entonces deben casarse, porque sucede esto, está diciendo capítulo 5, versículo 6, que hay quienes se pueden entregar a los placeres, pero viviendo están muertas. Efesios 4:16 dice que la iglesia recibe su crecimiento según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios capítulo 16. Así que la vida, esa vida en Cristo, esa vida espiritual, se manifiesta con actividad. Demostrar que estamos vivos, con deseos de hacer cosas para el Señor. Saben ustedes que muchas veces puede haber que el cristiano se aparte del camino de Dios, porque solamente vio la vida en Cristo como asistir a la reunión e irse y regresar hasta la siguiente. Y así ve la vida nada más. No es así. La adoración o la reunión de la iglesia nada más es una área que hay que atender. Pero ya cuando nosotros tenemos cierta madurez y cierto conocimiento, necesitamos hacer algo. Y eso nos mantiene. Ahí está lo bueno del cristianismo, en lo que podemos hacer. Ayer decíamos, Efesios 2:10 dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó. Y entonces, aparte de reunirnos para adorar a Dios, edificarnos es una manera de estarnos preparando, entrenando, capacitándonos para un trabajo. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, por cada uno de los miembros de la iglesia. Y siempre estamos diciendo, si cada miembro trabajara, de quienes ya tienen cierto tiempo y conocimiento en lo que es la evangelización, la iglesia crecería en gran manera. De quienes han entendido cuál es su trabajo, qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Nos vamos a salvar, salvando también a otros, llevando el evangelio. Dice ese texto hablando, decía, y así también como Pablo habla aquí en Timoteo de las mujeres jóvenes, también puedo ser yo, puede ser usted, un hermano, un miembro que no tiene vida, no hay actividad, o muy poca vida, habiendo muy poca actividad. Pero decía, esto pues es con el tiempo también, porque en una ocasión a un hermano que yo estaba hablando más o menos esto en un tema, un hermano que tiene poco, dijo, ay hermano, yo me sentí mal porque estuvo diciendo esto. Y no te preocupes, yo no te tenía en mente a ti. Ahorita preocúpate por congregarte y aprender y llenarte y muchas cosas. Ya llegará su momento en que harás uso de ese conocimiento. El pecado destruye por medio de las falsas enseñanzas, las distintas denominaciones y creencias que se han generado a través del tiempo pueden engañarnos en cuanto a nuestro estado espiritual
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción. ¿De cuál destrucción? Espiritual. Espiritual. Repentina. Eso es lo que hace el diablo. Destruye lo de Dios. Destruye la obra, destruye lo espiritual, la condición espiritual de la persona. Y muchos seguirán sus disoluciones. Y todos los que siguen esas herejías van al mismo destino. Por eso el apóstol Santiago dice que no se hagan muchos maestros, porque van a alcanzar mayor condenación. Es una responsabilidad muy grande el hacer uso de la palabra de Dios. Podemos contribuir no a la salvación, sino a la destrucción. Pero el Espíritu, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuchando y atendiendo no la verdad, sino a espíritus engañadores. Espíritus dentro de cuerpos, dentro de personas que engañan. Y algunos que también han sido engañados y otros que saben o los mueve el interés material, el dinero y otras cosas. Y arrastran a muchos a la destrucción. Ahora, hermanos, hablemos aquí de que el pecado se presenta en forma atractiva y muy, pero muy sutilmente. No es algo que se pueda detectar así a simple vista. El pecado se presenta, bueno, ya vemos en el ejemplo donde partimos que cómo se presentó con esta mujer. Las imágenes únicamente nos tratamos de ilustrar, ¿verdad? La Biblia no dice ni de qué fruto era aquel árbol, pero queremos ilustrar únicamente aquí. Un hermano una vez me dijo, oye hermano, a mí no me gusta que esté imágenes así. Bueno, tenemos mucho cuidado, ¿verdad? También que no una cosa indebida, pero esto ayuda, ilustra mucho cuando se usan con mucho cuidado. Y nosotros no tenemos, desde luego, otra forma de poder ilustrar lo que pasó en esa ocasión, cuando Satanás se presentó con Eva como una serpiente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Algo atractivo, algo agradable. Hermanos, por ejemplo, los padres nos damos cuenta cuando nuestros hijos dejan de ser niños y pasan a la adolescencia, a la juventud. Saben que nosotros nos quedamos ya en ocasiones con la manera de dirigirnos a nuestros hijos de las niñez. Y a veces decimos, ay, mira hermano, mi niño ahorita va a llegar, y llega un muchachote enorme, alto, el niño, y nos quedamos así, con esa idea. Pero hermanos, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque la Biblia dice que ahí es en donde entra el pecado.
Génesis 8:21. Cuando Dios terminó allá hablando del diluvio en el capítulo de Génesis. Son pasajes conocidos, pero vamos a leerlos. Hay personas entre nosotros. Y sepan y aprendan aquí que en qué momento entra el pecado. No exactamente. Por eso hacía la pregunta. No nos dice exactamente. Es una cuestión que nosotros tenemos que ver. Versículo 21, Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato cuando Noé ofreció la adoración, los animales. Y entonces dijo Dios en su corazón, dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y saben ustedes que si nosotros como padres no nos damos cuenta en qué momento pasan de un estado, los hijos de un estado inocente a un estado de pecado, mucho menos ellos. Nosotros tenemos ¿saben qué pasa? Que es algo muy común, y más en hijos de cristianos, que crecen y no obedecen el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos crecen en el ambiente de la iglesia. Y por lo tanto, tienen, yo le llamo, ¿verdad?, los efectos colaterales del evangelio. Que ellos llevan una vida limpia. Hablo desde luego de quienes, los hijos de matrimonios cristianos, que nacen en un hogar donde los dos son cristianos. Entonces no ven ellos, no se dan cuenta, batallan para entender que necesitan obedecer el evangelio. Una joven allá en Houston, hace ya algo de tiempo, y hija de un hermano, entonces ella dice, hermano, aquí mis padres son cristianos, ellos participan en lo que es el mantenimiento del edificio, he andado con ellos y salen a alguna iglesia, a visitar una iglesia, ando con ellos. Llegamos temprano, a diferencia de otros miembros que llegan tarde. Dice, ¿qué problema tengo? O sea, me estaba diciendo, esa soy yo. Esa soy yo. Y le digo, bueno, ¿qué sabes? ¿Puedes decirme algo de lo que es el plan de salvación? Dijo, bueno, sí. Yo claro que lo conozco. Oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Y dice, le digo, ¿y por qué no estás bautizado? Digo, por lo que le estoy diciendo. Que yo estoy bien. Tenía, me parece, como 14, 15 años. Le digo, ¿conoces un texto? ¿Conoces también cómo la Biblia define el pecado? Por lo menos 3 formas, principalmente. Ya se quedó pensando. Digo, Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Se bautizó. Tú estás en pecado. Se bautizó. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, el pecado se presenta en una manera que puede pasar desapercibida. Pero al darnos cuenta de la condición espiritual, por muy bien que vivamos, pero ¿en dónde estamos espiritualmente ante los ojos de Dios? Es la pregunta que
que Dios le hace a Adán y a Eva. Y no es, mucha gente tiene la idea que el arrepentimiento necesariamente hay que llorar, hay que sentir algo, como en el caso de los judíos que se convirtieron al Evangelio, en Hechos 2:38, dice que se compungieron de corazón. Y yo entiendo que lo expresaron, les dolió. Yo no sé si dentro de todos ellos que estaban allí se les han de ver enrojecidos los ojos. Es lo que pienso, ¿no? Porque es algo también emocional. El que Pedro les haya dicho que ellos habían matado al Hijo de Dios y que ellos estaban esperando y que ellos las profecías debieron de haber por lo menos ahí querido llorar o algo así, pero no necesariamente, porque el arrepentimiento es un cambio de forma de pensar, principalmente, que es lo que nos lleva a la obediencia. Así que darnos cuenta de cómo estamos y de que la vida actualmente no es las condiciones que vivimos para nosotros no es una garantía el estar joven para vivir, para decir que tenemos una vida por delante. De ninguna manera. Dijo un notario, es que nosotros nos basamos nada más, para hacer cuestiones esas de arreglos legales, de casas, de bienes y todo eso, nos basamos para aconsejar a las familias quién tiene mayores expectativas de vida. No porque puede morir cualquiera, pero una base tenemos que tomar para aconsejar a las familias. Una hermana ahí en Victoria, ¿no? Ella ya se sentía grande, que en cualquier momento se moría, tenía una hija de 30 y tantos años, hizo todo el trámite para dejarle la casa a ella. Y se murió la hija. Y ella siguió. Y luego le quedaron problemas porque quedó intestada en la casa. Y fíjense, hermanos, cómo uno piensa de una forma y no necesariamente va a ser así. Entonces lo que estoy diciendo es de que nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad, cambiar esa situación. Dice la Biblia, hermanos, que el eunuco, cuando allí Felipe le explicó, y estamos hablando de una persona religiosa, que conforme estamos diciendo, él se sentía en las cosas de Dios, como Cornelio, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía limosnas de mucha oración. Pero se le dijo, ve a tal lugar, ahí se te van a dar palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y cambió su situación espiritual. Ser religioso no es una garantía de estar bien delante de Dios. Acabamos de decirlo. Satanás destruye iglesia o simplemente hace que no lleguen ni siquiera a ser una iglesia de Cristo. Y a las iglesias de Cristo puede hacer que desaparezcan ante los ojos de Dios. Porque la iglesia es columna, ¿qué dice? Y baluarte de la verdad. Y eso es lo que le da legitimidad. Eso es lo que le da existencia a la iglesia. Y se ha mantenido y ha existido desde que el Señor la estableció. Y las personas
Solamente tienen que buscar la verdad y la doctrina y no conformarse, pertenecer a alguna denominación de tantas que hay en el mundo. Que muchos se conforman nada más con eso y no buscan la verdad, no buscan la doctrina, no hacen diferencia. Cuando un signo de madurez, dice Hebreos, que el alimento sólido, las cosas difíciles de entender en la Biblia, son para los que han alcanzado madurez. Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y las personas, y yo invito con esta lección a todos y los que escuchen también este video después, que ejerciten su mente para que puedan encontrar la verdad, si realmente buscan la salvación, si realmente están interesados en el destino de su alma. No es solamente de tener una creencia. Y ahí está lo que decía, desde la juventud, ahí entra el pecado. Y qué hermoso cuando el hombre puede obedecer el evangelio desde su juventud. Toda una vida invertida en las cosas de Dios. Fue el caso de Timoteo, que desde la niñez has conocido las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio, sobre todo para la salvación. Uno, hermanos, que no conocimos el evangelio desde niños. Yo aproximadamente, creo que fue a los 18 años, me bauticé. Digo, pues, ¿cuánto tiempo se pudo haber aprovechado? Pero lo importante es estar en las cosas de Dios. Pero nuestros hijos pueden disfrutar de la vida, todo lo que Dios les conceda, estar en este mundo. Y no meterse en problemas ni situaciones. Porque como estamos diciendo, el pecado llega en una forma muy sutil y daña y echa a perder no solamente lo espiritual, sino también la vida de las personas. Antes de venir me platiqué con un joven que estuvo acá en Estados Unidos y él era un muchacho bien, pero cuando sus padres le compraron el primer vehículo, él andaba encantado con su vehículo. Por primera vez podía andar manejando. Entonces, por ahí un amigo le dijo, oye, pues ya tienes carro, danos un apoyo aquí con unos amigos que hay que llevarlos a una parte, nosotros te vamos a dar para la gasolina y todo. No, pues él le encantado. Pues esos muchachos eran ilegales. Y los agarró la policía y agarró también a este muchacho. Me venía platicando la experiencia que estuvo en la cárcel aquí y luego lo mandaron para México. Fíjense, él era un muchacho bien. Los jóvenes tienen que tener mucho cuidado. Porque una de las cosas es de que cuando se presenta algo así en una manera inocente, pero puede ser la manera de destruirles la vida y ser desgraciados, tristemente. Cuando su vida puede ser otra, cuando puede ser útiles, como dice Pablo a Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento útil, santificado y útil para toda buena obra. Conclusión, la condición espiritual se puede afortunadamente cambiar a partir de reconocer nuestra situación ante Dios. Mire, dice aquí Efesios 2:12, hablando de quienes habían sido cristianos, Pablo en Efesios 2:12, y les recuerda que en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa,
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, la nueva situación en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y sigue hablando allí de todo lo que era la vida anterior y lo que es la nueva. Se puede cambiar, siempre hay la oportunidad, mientras hay vida, se puede cambiar la condición espiritual. En esta hora, hermanos, aparte de ver aquí lo que estamos subrayando ahí en la vida que se andaba y la vida que tenemos ahora en Cristo, en esta hora queremos decir, como dice aquí el último texto, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y no es algo que creamos así nada más, pensemos, está basado en lo que la Biblia dice. Allá en Juan dice que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, que no son engendrados de carne ni por voluntad de varón, sino de Dios. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. En esta tarde, en esta noche, vamos a preguntarle o pregúntese usted cuál es su situación espiritual. ¿Ha entendido lo que es pecado y que eso es lo que le hace ver la situación en que está? ¿Está con Dios o no está? Como dijo Jesús, el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge, desparrama. Solamente hay dos posiciones o dos situaciones espiritual en que usted está en este momento. Pero usted puede cambiar esa condición. Y puede irse de este lugar perdonado, reconciliado. Irse estando el Señor con usted. Irse gozoso, habiendo entendido y habiéndose dado cuenta de su condición espiritual, pero que en este momento se le está dando la oportunidad de que esté en una nueva situación. Dice Colosenses 1, 12 y 13, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos perdón de pecados. Le hacemos la invitación. Alguien que esté por ahí, alguien que esté comprendiendo esto, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no cambia su situación espiritual? Venga en este momento, le hacemos la invitación mientras entonamos el himno, puede decírselo a alguien a su lado, algún hermano, y le podemos ayudar en este momento para que usted vaya en comunión, armonía con Dios. Vamos a cantar el himno